Ya llevamos 2 semanas viviendo con iOS 26 y aunque seguramente la semana que viene tendremos la segunda beta, hoy te quiero contar otros secretos que se han descubierto en esta primera versión que nos adelantan un poco los planes futuros que hará Apple. Así que comencemos. Hablemos primero sobre los planes de Apple para este diseño de cristal líquido que llegó con iOS 26 con tanta transparencia. Según el reconocido filtrador Mark Gurman, Apple desarrolló este diseño de iOS 26 en busca de prepararse para el iPhone que estarán lanzando en el 2027 para celebrar las 2 décadas del iPhone. Recordemos que Apple celebró la primera década del iPhone con el iPhone X y su diseño súper moderno y sin ningún botón de inicio que sigue prácticamente presente en los actuales teléfonos de Apple. Pero con el iPhone del 2027, Apple buscará marcar un cambio bastante drástico en cuestión del diseño del iPhone, ya que busca ser sumamente innovador. Según estas filtraciones iniciales, este teléfono llevará un diseño de cristal y el sentido de transparencia lo llevarán prácticamente al nivel extremo al hacer un teléfono con bordes curvos para su pantalla para que se sienta como si fuese una sola pieza de cristal prácticamente todo el teléfono. Apple está llamando a este teléfono internamente la mariposa de cristal, haciendo referencia a la transparencia que tiene esta mariposa en el mundo real. Obviamente todavía faltan 2 años para ver este teléfono, así que seguramente durante los próximos meses y años estaremos escuchando más detalles sobre este dispositivo, pero al parecer Apple busca seguir esta idea inicial de crear un teléfono que sea prácticamente todo pantalla, algo que intentaron hacer primero con el iPhone X y ahora lo estarán llevando prácticamente al otro nivel con el iPhone del 2027. Esta idea de un teléfono que se sienta como si fuese prácticamente todo pantalla seguramente será algo bastante similar a los teléfonos Galaxy Edge de Samsung que hicieron ya hace mucho tiempo, que llevaron prácticamente la pantalla al extremo del borde del teléfono. Yo solamente espero que de aquí al 2027 Apple mejore los cristales que coloca en sus teléfonos para que sea bastante resistente y que la primera caída del teléfono pues no termine destruyéndose. El otro secreto que se ha encontrado en el código de iOS no es en iOS 26, sino en la primera beta de iOS 18.6 que salió esta semana, ya que tenemos más detalles y referencias de la HomePod o de la bocina con pantallas que Apple estará desarrollando. Según elementos en el código, la compañía ha incluido una imagen del logo de Apple que hace referencias a este sistema llamado Home, como puedes ver aquí en esta captura, y este archivo pues también hace referencia a un tamaño de 1088 píxeles, pero es multiplicado por 2 para un total de 2176 píxeles. Esto Apple lo hace porque la empresa coloca un archivo de su logo dependiendo del tamaño de la pantalla y de la resolución del dispositivo. Por ejemplo, la empresa coloca uno con una dimensión de 2532 píxeles para los iPhone 13 y iPhone 14. Sin embargo, volviendo a este archivo con una dimensión de 2176 píxeles, esto pudiera entonces hacer referencia a un equipo con un tamaño bastante similar a la del iPad mini, ya que la misma tiene una dimensión de 2266 píxeles, y esto no sería tan alocado, ya que este propio medio ha reportado que anteriormente Apple ha estado probando este sistema operativo llamado HomeOS, o el nombre que Apple termine colocándolo, que estará llevándolo en esta bocina con pantallas a una iPad mini. Así que la compañía lo ha probado en este dispositivo, así que no nos deberíamos sorprender si el equipo final pues termina llegando con un tamaño bastante similar a lo que vemos hoy día con una iPad mini. Ahora bien, debemos de recordar que este equipo iba a ser anunciado o lanzado durante esta primavera, pero como Apple tuvo que atrasar el nuevo Siri, pues este equipo también fue atrasado. Al parecer, esta bocina inteligente con una pantalla dependerá bastante de las nuevas interacciones inteligentes de Siri, así que quizás tendremos que esperar algún momento en el 2026 para el lanzamiento de este equipo. Ya la semana pasada te conté que Apple ha confirmado que en el 2026 estaremos viendo la llegada de este nuevo y mejorado Siri que se nos prometió el año pasado, así que quizás en algún momento durante la primavera del 2026 estaremos viendo el lanzamiento de esta bocina inteligente de Apple que ya por muchos años realmente yo he querido tener. ¿Qué te parece inicialmente esta idea de que Apple estará lanzando una pantalla inteligente? ¿La estabas esperando? En mi caso yo siempre he querido una para tenerla en mi cocina, para que también
también funcione como un cuadro digital para ver todas las fotos que tengo guardadas en mi cuenta. Hablemos ahora de otros problemas que Apple está experimentando, ya que luego de perder el caso contra Epic Games y prácticamente perder el control de su tienda de aplicaciones en Estados Unidos y en Europa, parece que Apple pudiera pronto también perder el control absoluto de lo que sucede con iCloud. La empresa ha recibido una demanda por cómo es que se manejan las copias de seguridad en iCloud, ya que la demanda asegura que Apple monopoliza el uso de este sistema de almacenamiento en la nube. Esta demanda es bastante interesante, ya que se alega que Apple sí permite el uso de servicios de tercero de almacenamiento, algo que puedes conectar incluso directamente a la aplicación de archivos, pero no puedes utilizar estos sistemas de almacenamiento en la nube para hacer tus copias de seguridad de tu dispositivo, como lo puedes hacer con iCloud o también cuando conectas tu dispositivo a una computadora. Este grupo de personas quiere buscar aún más usuarios para hacer entonces lo que se conoce como una demanda de clase, en la que se le fuerce a Apple permitir otros métodos de almacenamiento en la nube para que se puedan hacer esas copias de seguridad y de la configuración y de otros datos privados y cifrados, para que no solamente se tenga que utilizar iCloud y pagar pues entonces por estos servicios que Apple pues cobra para poder hacer tu copia de seguridad. En mi caso, aunque pago ya por iCloud, sería excelente que pudiéramos tener otros sistemas de almacenamiento, como es el caso de Google Drive o de OneDrive, para hacer una copia de seguridad, para no tener que pagar por dos sistemas de almacenamiento, sino que pago solamente por uno, y que entonces pues quizás estoy pagando por este que ofrece más almacenamiento por el mismo dinero comparado con lo que ofrece Apple. Debemos de recordar que Apple le ofrece a todo el mundo 5 GB de almacenamiento gratuito, pero eso en el 2025 pues prácticamente no sirve para nada, considerando todas las fotos y los datos de aplicaciones que la gran mayoría de los usuarios tienen, que obviamente pues no cabe en estos 5 GB. En mi opinión, sería bueno que podamos tener más opciones para no tener que pagar solamente por iCloud a la hora de entonces decidir utilizar un sistema de almacenamiento en la nube para hacer las copias de seguridad de nuestros dispositivos. Ahora bien, considerando todo lo que ha pasado con Apple y el App Store, no me sorprendería que entonces Apple pierda también esta demanda y tengamos entonces un cambio bastante drástico para poder utilizar otros servicios de almacenamiento en la nube para hacer estas copias de seguridad, como te mencioné, OneDrive o Google Drive. Obvio, Apple argumenta que ellos no quieren que esto suceda porque ellos velan bastante por la seguridad y la privacidad de los usuarios a la hora de utilizar iCloud, pero yo creo que ha llegado a un punto bastante drástico en que los otros servicios de almacenamiento pues son también bastante seguros y privados, así que al final y al cabo el usuario es el que debe tomar el riesgo y la decisión de dónde quiera hacer su copia de seguridad de los datos de su dispositivo. Esto, como te mencioné, pues sería excelente para que quizás puedas ahorrar un poco de dinero y que no tengas solamente una alternativa a la hora de decidir dónde y cómo haces tu copia de seguridad. Yo aquí en el canal, en mis redes sociales, seguiré bien de cerca este tema, porque yo sé que a muchas personas les importa, porque pues no pueden pagar por iCloud, porque quizás ya pagan por otro servicio y pagar otra vez sería algo bastante absurdo. Así que mantente pendiente a mis redes sociales, sígueme aquí en Instagram para que no te pierdas lo que esté pasando con este caso, como también otras noticias de Apple. Ahora que hemos llegado al final de este video, déjame saber qué piensas tú sobre todo esto que está pasando con iCloud. ¿Te gustaría tener más alternativas o crees que solamente se debe permitir el uso de iCloud? También déjame saber tu opinión sobre estos rumores de un iPhone con una pantalla curva y con mucho más cristal. ¿Te llama la atención esta idea? Déjame saber tu opinión acá abajo en la sección de comentarios, y si te gustó este video dale like, eso me ayuda un montón, y suscríbete para que no te pierdas más videos de tecnología como este. Gracias por ver, que tengan un buen fin de semana, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.